Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí como siempre. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Porque hoy, créanme, vamos a necesitarlas. Si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. Les invito a que se sientan como en casa y que exploren todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendrán algo interesante que ver. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona. Y sí, lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos robó el corazón. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa sobre ellos. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y con mucho drama, unas supuestas reacciones de Kerem Bürsin, unas reacciones que según dicen te explotan. Y todo esto relacionado con un tema que nos toca a todos, Hande Erçel es mi felicidad. Madre mía. La cosa se pone seria. Así que agárrense fuerte a sus asientos, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas porque vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar vídeos, entrevistas, declaraciones y todo lo que podamos encontrar para intentar entender qué está pasando realmente. ¿Será que Kerem explotó? ¿Será que Hande es realmente su felicidad? ¿O quizás, estamos interpretando mal las cosas? Antes de empezar, quiero dejar claro que todo lo que vamos a ver y analizar aquí son puras especulaciones basadas en información que circula en redes sociales y medios de comunicación. No tenemos la verdad absoluta y no queremos generar ningún tipo de conflicto ni ofender a nadie. Simplemente vamos a divertirnos un poco analizando este culebrón turco que tanto nos gusta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. No olviden suscribirse, darle like al vídeo si les gusta el tema y dejar sus comentarios al final. Quiero saber qué opinan ustedes. Empezamos. Bien, para empezar a desglosar este drama, tenemos que entender el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Tok Tok, ¿quién está ahí? Durante el rodaje la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir y finalmente confirmaron su relación para la alegría de todos sus fans. Fueron una pareja adorada, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Eran la definición de couple goals, como dicen en inglés. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo la relación llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles y otros, incluso, de terceras personas involucradas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la ruptura sigue siendo un tema de conversación. Y aquí es donde entra en juego este supuesto Kerem Bürsin explota. Porque a pesar de la ruptura, el interés por la relación entre Kerem y Hande sigue siendo altísimo. Cada movimiento que hacen, cada declaración que dan, cada persona con la que se les relaciona es analizado con lupa por sus fans y por los medios de comunicación. Entonces, ¿de dónde viene este rumor de que Kerem explota, cuando se habla de Hande y de que ella es su felicidad? Bueno, la verdad es que no hay una sola fuente clara y definitiva. Más bien, se trata de una serie de interpretaciones y especulaciones basadas en diferentes situaciones. Por ejemplo, se han viralizado algunos vídeos de entrevistas a Kerem donde, al preguntarle por Hande, él tiene una reacción que algunos interpretan como incomodidad o incluso enfado. En algunos casos, se le ve un poco tenso, evita dar detalles o simplemente cambia de tema. Esto ha sido interpretado por algunos como una señal de que todavía le duele la ruptura y que no le gusta hablar de ello. Otros, por el contrario, interpretan estas reacciones como una señal de respeto hacia Hande y hacia su actual relación. Consideran que Kerem es un caballero y que no quiere hablar de su pasado para no interferir en la vida de Hande. Esta interpretación es mucho más positiva y comprensiva. Pero la cosa no queda ahí. También se han viralizado algunos vídeos de Kerem donde, al escuchar el nombre de Hande o al ver alguna foto de ella, sonríe o incluso se le ve un brillo especial en los ojos. Estos vídeos han sido interpretados por algunos como una señal de que todavía siente algo por ella y que en el fondo, ella sigue siendo su felicidad. Claro, estas interpretaciones son muy subjetivas y dependen mucho de la perspectiva de cada uno. Lo que para una persona puede ser una señal de incomodidad, para otra puede ser una señal de cariño. Al final, estamos hablando de sentimientos humanos, que son complejos y difíciles de descifrar.
Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un actor y, como tal, está acostumbrado a lidiar con la prensa y con las preguntas incómodas. Es posible que simplemente esté intentando proteger su privacidad y la de Ande. Pero, ¿qué hay de la frase "Ande Ercel es mi felicidad"? ¿De dónde salió eso? Pues bien, esta frase no es una declaración literal de Kerem. Más bien, es una interpretación de sus fans basada en la química que había entre ellos, en los momentos felices que compartieron y en la idea de que Ande fue una persona muy importante en su vida. Muchos fans creen que a pesar de la ruptura, Ande siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Kerem y que, de alguna manera, ella sigue siendo parte de su felicidad. Esta idea es muy romántica y comprensible, pero no necesariamente refleja la realidad. También hay que tener en cuenta el factor de la idealización. Muchas veces, los fans tienden a idealizar a sus ídolos y a sus relaciones, creando una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que una pareja es perfecta, pero la realidad es que todas las relaciones tienen sus altibajos. En el caso de Kerem y Ande, es posible que la imagen que proyectaban como pareja fuera mucho más idealizada de lo que realmente era su relación. Esto no significa que no se quisieran o que no fueran felices juntos, simplemente significa que eran personas reales con problemas reales. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem explotó? ¿Ande es realmente su felicidad? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Podemos especular, analizar vídeos y declaraciones, pero al final solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue muy importante para muchos fans y que su ruptura generó mucha tristeza y decepción. Es comprensible que los fans sigan interesados en su vida y que sigan buscando señales de una posible reconciliación. Pero también es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales con derecho a su privacidad y a rehacer sus vidas. Debemos respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. En definitiva, el tema de Kerem Bürsin y Ande Ercel sigue siendo un tema candente y genera mucha controversia. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración. Y ahora, antes de terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre el tema de las relaciones públicas y la imagen pública de los famosos. Es muy fácil juzgar y opinar sobre la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero debemos recordar que no conocemos toda la historia y que muchas veces solo vemos una pequeña parte de la realidad. Los famosos están constantemente expuestos a la opinión pública y tienen que lidiar con la presión de los medios de comunicación y de sus fans. Es un trabajo muy duro y no siempre es fácil mantener la compostura y la privacidad. Por eso es importante ser comprensivos y respetuosos con su vida personal. No tenemos derecho a exigirles que hagan o digan algo que no quieren hacer o decir. Debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales. En resumen, en este vídeo hemos analizado el tema de las supuestas reacciones de Kerem Bürsin al hablar de Ande Ercel y de la idea de que ella es su felicidad. Hemos visto que no hay una respuesta clara y definitiva y que todo se basa en interpretaciones y especulaciones. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no idealizar sus relaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Recuerden que subo vídeos nuevos cada semana con temas interesantes y entretenidos. Así que activen la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y les deseo un día fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación del tema el fenómeno Senkalkapm y la explosión mediática de Kerem y Ande Para entender por qué las reacciones de Kerem Bürsin a las menciones de Ande Ercel generan tanta expectación, debemos profundizar en el fenómeno que fue Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. Su trama, que combinaba romance, comedia y drama en dosis perfectas, atrajo a una audiencia masiva que se enamoró de la historia de amor entre Eda YLDZ, Ande Ercel, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin. Pero el éxito de la serie no solo se debió a la trama en sí, sino también a la química innegable entre los protagonistas. Ande y Kerem lograron transmitir una conexión tan real en pantalla que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer.
Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos en busca de pruebas que confirmaran lo que ya sospechaban, que Eda y Serkan también se amaban fuera de la pantalla. Y así fue. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones de personas que seguían cada uno de sus pasos. Sus perfiles de redes sociales se llenaron de mensajes de amor y apoyo, y cada publicación que hacían juntos se convertía en noticia. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, dedicatorias públicas de amor. Kerem y Hande vivían su romance a la vista de todos, alimentando la fantasía de sus fans de que el amor de cuento de hadas sí existe. Se convirtieron en un ejemplo a seguir, en la prueba de que el amor verdadero puede surgir en el lugar más inesperado. Pero como suele ocurrir en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de poco más de un año de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. La noticia fue un shock para muchos, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. *** Las razones de la ruptura, un misterio irresoluto ***. Las razones detrás de la ruptura de Kerem y Hande nunca fueron del todo claras. Los rumores apuntaban a diferentes motivos, desde diferencias irreconciliables hasta agendas profesionales incompatibles. Algunos medios incluso especularon sobre la existencia de terceras personas involucradas, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo sobre el tema, evitando hablar públicamente sobre las razones de su separación. Esto alimentó aún más la especulación y el deseo de sus fans por conocer la verdad. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué se había terminado su historia de amor? La falta de información oficial permitió que surgieran todo tipo de teorías y rumores, algunos más descabellados que otros. Algunos fans se negaban a aceptar la ruptura y seguían aferrados a la esperanza de una posible reconciliación. Otros, por el contrario, culpaban a uno u otro de la separación, generando una gran polarización entre los seguidores de la pareja. Kerem explota, analizando las reacciones del actor ***. Y es aquí donde entra en juego el tema central de este vídeo, las supuestas reacciones de Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel. Como mencioné antes, no existe una sola fuente clara y definitiva que confirme que Kerem explota cuando se le menciona a Hande. Más bien, se trata de una serie de interpretaciones y especulaciones basadas en diferentes situaciones. Vamos a analizar algunos ejemplos concretos para entender mejor de qué estamos hablando. Las entrevistas incómodas ***. Se han viralizado varios vídeos de entrevistas a Kerem donde, al preguntarle por Hande, se le ve incómodo, tenso o incluso molesto. En algunos casos, evita dar detalles sobre su relación pasada, cambia de tema o simplemente responde con evasivas. Estas reacciones han sido interpretadas por algunos como una señal de que todavía le duele la ruptura y que no le gusta hablar de ello. Es posible que la presión mediática y el constante acoso de los fans le resulten agobiantes y que prefiera mantener su vida personal al margen de la atención pública. ***. La sonrisa nostálgica ***. Por otro lado, también existen vídeos de Kerem donde, al escuchar el nombre de Hande o al ver alguna foto de ella, sonríe o se le ve un brillo especial en los ojos. Estas reacciones han sido interpretadas por otros como una señal de que todavía siente algo por ella y que, en el fondo, la recuerda con cariño. Es posible que, a pesar de la ruptura, guarde buenos recuerdos de su relación con Hande y que no pueda evitar sentir nostalgia al recordarla. ***. El silencio elocuente ***. En algunas ocasiones, Kerem ha optado por el silencio cuando se le ha preguntado por Hande. Esta actitud ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una señal de respeto hacia Hande y hacia su actual relación. Consideran que Kerem es un caballero y que no quiere hablar de su pasado para no interferir en la vida de Hande. Otros, por el contrario, creen que su silencio esconde algo más, que tal vez no quiere revelar sus verdaderos sentimientos por miedo a las consecuencias. Como podemos ver, las reacciones de Kerem Bürsin son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. No existe una verdad absoluta sobre lo que realmente siente por Hande Erçel. Al final, solo él sabe lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Hande Erçel es mi felicidad, una idealización romántica ***. La frase Hande Erçel es mi felicidad es una interpretación de los fans basada en la química que había entre ellos, en los momentos felices que compartieron y en la idea de que Hande fue una persona muy importante en su vida. Es una idealización romántica que refleja el deseo de los fans de que su pareja favorita siga junta. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja que la fantasía. Las relaciones humanas son complicadas y no siempre terminan como nos gustaría. Es posible que Hande haya sido una fuente de felicidad para Kerem en algún momento de su vida,
pero eso no significa que siga siéndolo en la actualidad. También es importante tener en cuenta que la imagen que proyectaban Kerem y Hande como pareja era, en gran medida, una construcción mediática. Los famosos están constantemente expuestos a la opinión pública y tienen que mantener una imagen que guste a sus fans. Es posible que la realidad de su relación fuera diferente a lo que mostraban en público. *** La presión mediática y el derecho a la privacidad. **# En este punto es fundamental reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos y sobre su derecho a la privacidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración. Tienen derecho a rehacer sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie. Es comprensible que sus fans sigan interesados en su vida y que sigan buscando señales de una posible reconciliación. Pero también es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales. Debemos respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Los famosos no son personajes de ficción. Son personas de carne y hueso que tienen derecho a vivir su vida de la manera que les parezca mejor. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. **# Conclusión: un culebrón turco que sigue generando pasión. **#. En definitiva, el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema candente que genera mucha pasión entre sus fans. La ruptura